Dejar de buscar es empezar a ser auténtico. Implica un movimiento silencioso, pero profundamente transformador dentro de una persona. Desde muy temprano aprendemos que la vida es una especie de competencia constante, donde hay que alcanzar metas, conseguir afectos, lograr reconocimiento, obtener seguridad. Nos enseñan a movernos hacia afuera, a pensar que todo lo que necesitamos está en algún lugar distante, esperando ser encontrados si somos lo suficientemente insistentes, lo suficientemente rápidos, lo suficientemente correctos. Sin embargo, en esa carrera muchas veces olvidamos preguntarnos quién es realmente el que corre, quién es el que desea, quién es el que se esfuerza por encajar en historias que no siempre le pertenecen. Buscar puede convertirse en una forma de negarse. Cuando alguien busca desesperadamente aprobación, suele empezar a moldearse según lo que cree que otros esperan. Ajusta sus palabras, suaviza sus opiniones, oculta sus heridas, exagera sus virtudes. Poco a poco comienza a construirse una versión de sí mismo diseñada para agradar, para no ser rechazado, para sentirse necesario. Esa versión puede resultar funcional, incluso puede recibir elogios, compañía o reconocimiento, pero suele estar sostenida por una fragilidad silenciosa, porque vivir representando un personaje implica un desgaste constante, una vigilancia permanente para no mostrar aquello que podría incomodar o alejar a los demás. La autenticidad aparece cuando una persona se permite dejar de perseguir esa aprobación externa y comienza a preguntarse qué siente realmente, qué desea sin interferencias, qué partes de su historia fueron silenciadas para poder pertenecer. Ese proceso no es cómodo. Muchas veces implica encontrarse con aspectos que generan vergüenza, miedo o tristeza. Implica reconocer decisiones tomadas desde la necesidad de ser querido y no desde la libertad de elegir. Implica aceptar que, en ciertos momentos, se vivió para cumplir expectativas ajenas, sacrificando la propia voz interior. Dejar de buscar no significa abandonar los sueños ni renunciar a los vínculos, sino modificar el punto de partida desde el cual se construyen. Cuando una persona deja de buscar aprobación, comienza a relacionarse desde la honestidad. Ya no necesita exagerar sus logros para ser valorado ni ocultar sus inseguridades para ser aceptado. Empieza a habitar sus relaciones con una presencia distinta, más tranquila, menos demandante. Descubre que ser auténtico no garantiza que todos permanezcan, pero sí permite que quienes se acerquen lo hagan conociendo la verdad y no una representación cuidadosamente editada. Existe un temor muy profundo asociado a mostrarse tal cual uno es. Muchas personas creen que si dejan de buscar constantemente agradar, podrían quedarse solas, perder oportunidades o decepcionar a quienes las rodean. Ese miedo suele tener raíces antiguas, a veces ligadas a experiencias donde el afecto parecía condicionado al comportamiento, al rendimiento o a la capacidad de adaptarse a lo que otros necesitaban. Entonces, dejar de buscar se siente como un riesgo, como un salto hacia un territorio incierto donde no hay garantías inmediatas de aceptación. Sin embargo, sostener una vida basada en la búsqueda permanente también tiene consecuencias emocionales intensas. Genera ansiedad, insatisfacción crónica, sensación de vacío, incluso cuando se logran objetivos que parecían importantes. Porque cuando las metas están definidas por la necesidad de validación externa, el logro nunca resulta suficiente. Siempre aparece un nuevo estándar, una nueva comparación, una nueva exigencia que obliga a continuar corriendo. La autenticidad, en cambio, introduce una forma diferente de relacionarse con el deseo. Permite elegir proyectos, vínculos y caminos que dialogan con la identidad personal, no con la presión del entorno. Ser auténtico también implica reconocer contradicciones internas. Nadie
es una versión pura y coherente de sí mismo. Dentro de cada persona conviven deseos opuestos, miedos que limitan y aspiraciones que impulsan, heridas del pasado y anhelos de transformación. Dejar de buscar implica aceptar esa complejidad sin intentar simplificarla para resultar más digerible ante los demás. Implica permitirse dudar, cambiar de opinión, descubrir nuevas facetas sin sentir que se está traicionando una imagen que debía sostenerse para ser aprobado. Cuando alguien comienza a vivir desde la autenticidad, cambia la forma en que experimenta el encuentro con otros. Las relaciones dejan de basarse en el intercambio de expectativas y comienzan a construirse sobre el reconocimiento mutuo. Ya no se trata de cumplir un rol, sino de compartir una presencia real. Esa presencia incluye vulnerabilidad, porque mostrarse auténtico significa exponerse a ser visto con las propias imperfecciones, pero esa misma vulnerabilidad abre la posibilidad de vínculos más profundos, donde no es necesario sostener máscaras para conservar el afecto. También aparece una transformación en la relación con el fracaso. Mientras la búsqueda externa suele medir el valor personal en función de los resultados, la autenticidad permite comprender los errores como parte del proceso de conocerse. Cuando alguien deja de perseguir validación constante, puede equivocarse sin que eso destruya su identidad. Puede revisar decisiones, aprender, modificar rumbos, sin sentir que cada tropiezo confirma una supuesta insuficiencia personal. Este proceso suele ser gradual y requiere momentos de silencio interior. Requiere detener el impulso automático de responder a lo que se espera y empezar a escuchar lo que surge desde la experiencia íntima. A veces implica atravesar etapas de soledad, porque al dejar de sostener ciertos personajes, algunas relaciones pueden transformarse o desaparecer. Esa soledad no siempre es ausencia. Muchas veces es un espacio necesario para reconstruir la propia identidad sin interferencias. Dejar de buscar también permite resignificar el tiempo. La urgencia por conseguir resultados suele generar la sensación de que la vida siempre está ocurriendo en el futuro, en aquello que todavía falta alcanzar. La autenticidad invita a habitar el presente con mayor plenitud, a valorar los procesos en lugar de obsesionarse con los desenlaces, a descubrir que el sentido de la vida no siempre está en llegar a un destino, sino en la coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace, a reconocer que la identidad no es un estado fijo, sino una construcción permanente que se transforma con cada experiencia, con cada vínculo, con cada decisión que invita a acercarse un poco más a la propia verdad interior, a tolerar la incertidumbre que aparece cuando se deja de depender exclusivamente de la mirada ajena, a descubrir que el valor personal no surge del reconocimiento externo, sino de la capacidad de habitar la propia historia con honestidad, a enfrentar el miedo que aparece cuando se abandona la seguridad de los personajes aprendidos, a transitar el proceso de descubrir quién se es cuando ya no resulta necesario sostener aquello que alguna vez fue imprescindible para sentirse aceptado. La ansiedad por encontrar suele alejarnos de lo que realmente necesitamos, porque transforma el deseo en urgencia y la esperanza en presión constante. Cuando alguien siente que debe encontrar algo de manera inmediata, comienza a moverse impulsado por el miedo a perder oportunidades, a quedarse atrás o a no ser suficiente. Esa ansiedad genera una sensación de vacío que exige ser llenado rápidamente, sin permitir que la persona se detenga a preguntarse qué es lo que verdaderamente está buscando ni por qué lo necesita con tanta desesperación. La urgencia distorsiona la percepción. Bajo el dominio de la ansiedad, cualquier posibilidad parece ser la única opción disponible. Se confunde compañía con conexión, éxito con reconocimiento superficial, estabilidad con dependencia.
Dependencia. La persona comienza a aceptar situaciones que no reflejan sus valores ni sus deseos profundos, simplemente porque teme quedarse sin nada. En ese estado emocional, el criterio se vuelve difuso, y lo que se elige no responde a una convicción interna, sino al intento de aliviar una incomodidad momentánea. Muchas veces la ansiedad por encontrar nace de experiencias tempranas, donde el afecto o la seguridad parecían inciertos. Cuando alguien crece, sintiendo que el amor puede desaparecer o que el reconocimiento depende del rendimiento, desarrolla una necesidad intensa de asegurar aquello que teme perder. Entonces busca vínculos, logros o validaciones con una intensidad que no permite construirlos con calma. Esa intensidad suele provocar decisiones impulsivas, elecciones apresuradas, relaciones sostenidas por el temor al abandono más que por el deseo genuino de compartir. La ansiedad también impone un ritmo que no respeta los tiempos naturales de los procesos humanos. Los vínculos, el crecimiento personal, el desarrollo profesional requieren maduración, conocimiento gradual, encuentros y desencuentros que permiten construir sentido. Cuando alguien intenta acelerar esos procesos, suele quedarse con versiones incompletas de lo que busca. Se queda con relaciones que nunca llegan a profundizar, con metas que se alcanzan sin generar satisfacción, con experiencias que parecen prometedoras, pero que rápidamente pierden significado. En el terreno afectivo, la ansiedad por encontrar amor puede llevar a idealizar a las personas que aparecen en el camino. Se proyectan expectativas exageradas sobre alguien que apenas se conoce. Se ignoran señales de incompatibilidad. Se justifican conductas que generan malestar. Se minimizan necesidades propias para sostener la ilusión de haber encontrado aquello que parecía urgente. La ansiedad no permite observar con claridad, porque el miedo a la soledad puede resultar más fuerte que la necesidad de bienestar emocional. Algo similar ocurre en la búsqueda del éxito o del reconocimiento social. Cuando la ansiedad domina, la persona puede perseguir objetivos que no surgen de su vocación, sino de la comparación con otros. Observa logros ajenos y los interpreta como parámetros que debe alcanzar para sentirse valiosa. Esa comparación permanente genera frustración, porque siempre habrá alguien que parezca estar más adelante. En lugar de construir un camino personal, la persona intenta reproducir trayectorias ajenas que no necesariamente coinciden con sus talentos o intereses. La ansiedad por encontrar también puede generar una desconexión con las propias necesidades emocionales. En el intento de llenar un vacío externo, la persona evita mirar aquello que ocurre en su mundo interno. Busca distracciones, acumulación de experiencias, relaciones sucesivas, sin detenerse a comprender qué le falta realmente. Muchas veces lo que se necesita no es algo externo, sino un proceso de autoconocimiento, de reconciliación con la propia historia, de elaboración de pérdidas o heridas que siguen influyendo en la forma de relacionarse con el mundo. El problema no reside en desear, sino en la forma en que el deseo se vive cuando está dominado por la ansiedad. El deseo auténtico suele tener una cualidad más paciente, más abierta a la exploración. Permite equivocarse, probar caminos distintos, aprender del proceso. La ansiedad, en cambio, exige resultados inmediatos y convierte cada experiencia en una evaluación constante. En una evaluación constante. Si algo no cumple rápidamente con las expectativas, aparece la frustración o el impulso de buscar otra cosa que prometa satisfacción instantánea. Esa dinámica genera un ciclo difícil de romper. La persona busca algo con desesperación, lo encuentra parcialmente, se decepciona porque no responde a sus expectativas, vuelve a sentir vacío y reinicia la búsqueda con mayor ansiedad. Con el tiempo,
Este ciclo puede generar agotamiento emocional y una sensación de que nada resulta suficiente. La repetición de ese patrón no solo aleja de lo que se necesita, sino que también debilita la confianza en la posibilidad de encontrar algo que tenga verdadero sentido. Aprender a reconocer la ansiedad implica desarrollar una mayor capacidad de observación interna. Significa poder preguntarse si aquello que se está buscando responde a un deseo genuino o a un intento de evitar el malestar de la incertidumbre. Significa tolerar la incomodidad de no tener respuestas inmediatas. Aceptar que algunos procesos requieren tiempo y que la ausencia momentánea de certezas no necesariamente implica fracaso o pérdida. Cuando la ansiedad disminuye, aparece una mayor claridad para distinguir entre lo que se quiere y lo que simplemente parece urgente. La persona comienza a elegir desde un lugar más consciente, considerando no solo la posibilidad de obtener algo, sino también el impacto que tendrá en su bienestar emocional. Esa claridad permite rechazar opciones que antes hubieran sido aceptadas por miedo a quedarse sin nada. Permite esperar, permite explorar, construir vínculos o proyectos con mayor profundidad. También surge una relación diferente con la incertidumbre. En lugar de interpretarla como una amenaza, puede ser comprendida como un espacio donde se gestan posibilidades. La ansiedad suele exigir control absoluto, pero la vida no responde a esa lógica. Muchos de los encuentros más significativos aparecen en momentos inesperados, cuando la persona no está dominada por la desesperación de encontrar algo específico, cuando puede moverse con mayor flexibilidad, abierta a experiencias que no estaban planificadas. Reducir la ansiedad no significa eliminar el deseo, ni renunciar a la búsqueda, sino transformar la manera en que se vive ese proceso. Implica permitir que las experiencias se desarrollen sin imponerles un resultado inmediato. Confiar en la capacidad personal para reconocer lo que hace bien y alejarse de lo que genera malestar. Aceptar que no todo vacío debe ser llenado de forma urgente. Comprender que algunas ausencias son necesarias para que nuevas experiencias puedan adquirir sentido. Desarrollar la paciencia necesaria para descubrir que lo verdaderamente significativo rara vez aparece como respuesta a la desesperación. Reconocer que la plenitud no surge de acumular logros o vínculos, sino de construir experiencias que dialoguen con la identidad profunda. Tolerar la incomodidad que parece cuando se deja de correr detrás de respuestas rápidas. Permitir que el tiempo revele aquello que la urgencia impide ver. Descubrir que muchas veces lo que se necesita no está en aquello que se busca con ansiedad, sino en aquello que aparece cuando la mente deja de exigir resultados inmediatos y el deseo recupera su dimensión más genuina y reflexiva. Solo cuando eres genuino, permites que otros te encuentren de verdad, porque la autenticidad actúa como una forma de presencia que no puede ser reemplazada por ninguna máscara. Muchas personas construyen su identidad alrededor de lo que creen que los demás esperan ver, y esa construcción puede parecer exitosa desde afuera, pero suele estar sostenida por una sensación interna de distancia. La persona recibe afecto, reconocimiento o cercanía, pero en el fondo sabe que aquello no está dirigido hacia quien realmente es, sino hacia la versión que ha aprendido a mostrar para ser aceptada. Ser genuino implica un proceso de despojo. Significa comenzar a identificar qué aspectos de la personalidad han sido adoptados para evitar el rechazo, para encajar en determinados grupos o para cumplir expectativas familiares, sociales o afectivas. Ese reconocimiento puede resultar incómodo porque muchas de esas adaptaciones se volvieron parte de la identidad con el paso del tiempo. A veces es difícil distinguir entre lo que surge de la esencia personal
y lo que fue aprendido como estrategia de supervivencia emocional. ¡Pum! ¡Tum! Cuando alguien decide mostrarse genuino, empieza a disminuir la distancia entre lo que siente y lo que expresa. Esa coherencia genera una forma distinta de relacionarse con los demás, porque la comunicación deja de estar filtrada por el temor constante a ser juzgado. La persona comienza a hablar desde sus convicciones, desde sus dudas, desde sus emociones reales. Y eso produce encuentros más honestos. La autenticidad no garantiza aceptación universal, pero sí crea la posibilidad de vínculos donde el afecto no dependa de mantener una representación artificial. Muchas veces el miedo a ser genuino está relacionado con experiencias donde mostrarse vulnerable generó dolor o rechazo. Cuando alguien ha vivido situaciones donde su sensibilidad fue ignorada o ridiculizada, puede aprender a ocultar partes importantes de su mundo interno. Con el tiempo, esa protección puede transformarse en un hábito que dificulta el encuentro real con otros. La persona comparte historias, opiniones o emociones superficiales, pero mantiene resguardados aquellos aspectos que considera demasiado frágiles o inaceptables. La autenticidad requiere aceptar la vulnerabilidad como parte inevitable del vínculo humano. Tonto. Mostrarse genuino significa permitir que otros conozcan las inseguridades, los temores, las contradicciones que forman parte de cualquier experiencia personal. Esa exposición puede generar incertidumbre porque implica renunciar al control que ofrecen las máscaras sociales. Sin embargo, también hay la posibilidad de establecer relaciones donde la conexión se base en la comprensión mutua y no en la admiración superficial. Cuando alguien se muestra genuino, también facilita que los demás hagan lo mismo. La autenticidad tiene un efecto que invita a la reciprocidad, porque crea un espacio donde no es necesario sostener apariencias rígidas. En ese espacio, las personas pueden sentirse más libres para expresar sus propias emociones, reconocer sus límites y compartir sus historias sin temor a ser evaluadas constantemente. Los vínculos construidos desde esa honestidad suelen tener mayor profundidad emocional y una sensación de seguridad basada en la aceptación real. Ser genuino no significa expresar todo lo que se piensa o se siente sin consideración por los demás. Implica desarrollar una forma de comunicación donde la verdad personal se exprese con respeto y responsabilidad emocional. La autenticidad no es impulsividad ni falta de filtro, sino coherencia entre la identidad interna y la manera en que se participa en los vínculos. Requiere aprender a reconocer cuándo compartir ciertas emociones y cómo hacerlo de forma que permita el diálogo y no la confrontación destructiva. Otro aspecto importante de la autenticidad es la capacidad de reconocer los propios límites dentro del mismo tiempo. Muchas personas, en su intento por ser aceptadas, aprenden a decir que sí cuando desean decir que no, a asumir responsabilidades que no pueden sostener, a priorizar necesidades ajenas por encima de las propias. Ese comportamiento puede generar resentimiento, agotamiento emocional y una sensación de invisibilidad personal. Ser genuino implica recuperar la capacidad de establecer límites claros, reconocer lo que se puede ofrecer y lo que no, sin sentir que esa honestidad amenaza la continuidad del vínculo. Cuando alguien se permite ser genuino, también transforma su relación con la soledad. La soledad deja de ser percibida únicamente como ausencia de compañía y comienza a ser comprendida como un espacio donde la identidad puede desarrollarse sin presiones externas. La soledad deja de ser percibida únicamente
únicamente. Muchas personas temen la soledad porque la asocian con el abandono o la insignificancia. Pero la autenticidad permite resignificar ese tiempo como una oportunidad para explorar deseos, intereses y emociones sin la necesidad de adaptarse constantemente a las expectativas de otros. El proceso de mostrarse genuino suele generar cambios en el entorno social. Algunas relaciones pueden fortalecerse porque se adaptan a la nueva forma de vincularse, mientras que otras pueden debilitarse si estaban sostenidas únicamente por la necesidad de mantener ciertas apariencias. Esa transformación puede generar momentos de incertidumbre o tristeza, porque implica reconocer que no todos los vínculos pueden sostener la autenticidad. Sin embargo, también permite que permanezcan aquellos encuentros donde la aceptación no depende de la perfección ni de la adaptación constante. Ser genuino también influye en la forma en que una persona se percibe a sí misma. Cuando alguien vive representando personajes para agradar, suele desarrollar una autoimagen fragmentada, donde distintas versiones de sí mismo aparecen según el contexto. Esa fragmentación puede generar confusión sobre la propia identidad. La autenticidad, en cambio, favorece una integración más coherente, donde la persona reconoce sus diferentes facetas sin sentir que debe ocultarlas o modificarlas para ser valorada. La autenticidad requiere tolerar la posibilidad de no ser comprendido por todos. Existe una expectativa social que asocia el valor personal con la aprobación colectiva, y romper con esa expectativa puede generar inseguridad. Mostrarse genuino implica aceptar que algunas personas pueden no coincidir con la forma de pensar, sentir o vivir, y que esa diferencia no invalida la identidad propia. La capacidad de sostener esa individualidad permite construir relaciones donde el respeto no depende de la uniformidad, sino del reconocimiento de la diversidad emocional y personal. Cuando una persona es genuina, también modifica la manera en que experimenta el afecto. El reconocimiento que recibe deja de ser interpretado como una validación frágil que puede desaparecer si cambia el comportamiento. En su lugar, el afecto comienza a sentirse más estable porque está dirigido hacia la identidad real y no hacia una representación diseñada para agradar. Esa experiencia fortalece la autoestima y reduce la necesidad de buscar aprobación constante. El camino hacia la autenticidad no es lineal ni definitivo. Implica revisiones constantes, momentos de duda, retrocesos y aprendizajes que se desarrollan a lo largo del tiempo. La identidad personal está influida por múltiples experiencias, y mostrarse genuino requiere una disposición permanente a observar cómo esas experiencias moldean la forma de ser, reconocer cuándo se adoptan comportamientos que responden al miedo y cuándo se actúa desde la convicción personal, aceptar que la coherencia interna no significa rigidez, sino una capacidad flexible de adaptarse sin perder la esencia. Descubrir que permitir que otros encuentren a la persona real implica renunciar a la ilusión de control absoluto sobre la forma en que será percibida. Comprender que el encuentro verdadero solo puede ocurrir cuando la presencia personal no está filtrada por la necesidad constante de aprobación externa. Reconocer que la autenticidad no elimina el temor al rechazo, pero permite construir una vida donde el valor personal no dependa exclusivamente de la aceptación ajena. Transitar la experiencia de ser visto desde la verdad personal como una forma de conexión que transforma la manera en que se comprende el afecto y la pertenencia. Permitir que te encuentren es un acto de valentía y confianza en uno mismo, porque implica abandonar la ilusión de control que muchas personas construyen para protegerse del rechazo, del abandono o de la incertidumbre. Durante gran parte de la vida, se aprende que para obtener afecto, reconocimiento o estabilidad, es necesario demostrar constantemente el propio valor, anticiparse a las expectativas ajenas y esforzarse por ocupar un lugar que garantice aceptación.
Esa forma de relacionarse con el mundo puede generar la sensación de que todo depende del esfuerzo permanente por ser elegido, por ser visto, por no ser reemplazado. Sin embargo, permitir que te encuentren implica detener esa dinámica y aceptar el riesgo de mostrarse sin garantías. La valentía aparece porque este gesto requiere exponerse a la posibilidad de no ser comprendido o de no generar el interés esperado. Muchas personas desarrollan estrategias para evitar ese riesgo. Se adelantan a las necesidades de los demás. Exageran cualidades que creen valoradas. Ocultan aspectos que consideran defectos. Adaptan su forma de ser según el contexto. Estas estrategias pueden brindar seguridad momentánea, pero suelen construir vínculos donde el reconocimiento no está dirigido hacia la identidad real, sino hacia una versión cuidadosamente diseñada para agradar. Permitir que te encuentren exige renunciar a esas protecciones y aceptar que el encuentro verdadero solo puede producirse cuando la presencia personal no está filtrada por el miedo. Confiar en uno mismo es otro componente esencial de este proceso. Significa creer que la propia identidad tiene valor sin necesidad de ser constantemente validada desde afuera. Para muchas personas, esta confianza no es algo natural, sino una construcción que requiere revisar experiencias pasadas donde el afecto o el reconocimiento parecían depender del rendimiento, del comportamiento o de la capacidad de adaptarse a las expectativas de otros. Cuando alguien ha crecido en contextos donde el amor se percibía condicionado, puede desarrollar la creencia de que necesita esforzarse permanentemente para no perderlo. Permitir que te encuentren implica cuestionar esa creencia y aceptar que el valor personal no se reduce a la capacidad de cumplir exigencias externas. Este proceso también requiere tolerar la incertidumbre. Buscar constantemente puede generar la sensación de control, porque da la impresión de que el resultado depende del movimiento personal, del esfuerzo, de la insistencia. Cuanto dal buen del non al nita para permitir que te encuentren implica aceptar que no todo puede planificarse ni asegurarse, que algunos encuentros dependen de circunstancias imprevisibles, de coincidencias, de tiempos que no siempre responden a la voluntad individual. Esa falta de control puede generar ansiedad, porque obliga a confiar en procesos que no ofrecen resultados inmediatos ni garantías visibles. La valentía también se manifiesta en la decisión de permanecer fiel a la propia identidad, incluso cuando eso implica atravesar momentos de soledad. Cuando alguien deja de buscar aprobación constante, algunas relaciones pueden modificarse o desaparecer si estaban sostenidas únicamente por la necesidad de mantener ciertos roles. Este cambio puede generar tristeza o sensación de vacío, porque implica reconocer que algunos vínculos no estaban construidos sobre el conocimiento real de la persona. Sin embargo, esa transformación abre la posibilidad de encuentros más auténticos, donde la conexión no depende de la adaptación permanente, sino de la aceptación mutua. Permitir que te encuentren también implica confiar en la capacidad personal de reconocer lo que resulta saludable y lo que no. No. Cuando alguien vive buscando ser elegido, puede aceptar relaciones, proyectos o situaciones que generan malestar, simplemente por temor a quedarse sin alternativas. La confianza en uno mismo permite desarrollar un criterio más claro para elegir, porque el valor personal deja de depender exclusivamente de la aprobación externa. Esta confianza facilita rechazar aquello que no coincide con los propios valores o necesidades, incluso cuando esa decisión implica atravesar periodos de incertidumbre. Otro aspecto importante de este proceso es la relación con la vulnerabilidad. Permitir que te encuentren implica mostrarse sin la seguridad que ofrecen las máscaras sociales. Significa compartir pensamientos, emociones, deseos y temores sin la certeza de cómo serán recibidos.
La vulnerabilidad puede generar miedo porque expone la posibilidad de rechazo o incomprensión, pero también es el espacio donde se construyen los vínculos más profundos. Cuando alguien se muestra vulnerable, permite que el otro conozca su humanidad, sus contradicciones, su historia emocional, creando la posibilidad de una conexión basada en la empatía y no en la perfección aparente. La confianza en uno mismo también se relaciona con la capacidad de aceptar la propia historia. Muchas personas intentan ocultar aspectos de su pasado que consideran dolorosos, vergonzosos o inadecuados. Permitir que te encuentren implica integrar esas experiencias como parte de la identidad, sin negar su influencia ni permitir que definan completamente el valor personal. Reconocer la propia historia con honestidad fortalece la autoestima, porque permite comprender que la identidad no está formada solo por logros o aciertos, sino también por aprendizajes surgidos de errores, pérdidas y transformaciones. Este acto de valentía transforma la manera en que se experimenta el afecto. Cuando alguien permite que lo encuentren siendo quien realmente es, el reconocimiento que recibe tiene un significado diferente. Ya no se interpreta como una validación frágil que puede desaparecer si cambia el comportamiento, sino como una aceptación dirigida hacia la identidad real. Esta experiencia genera una sensación de seguridad emocional más estable, porque el vínculo no depende de sostener una representación artificial. Permitir que te encuentren también modifica la relación con el tiempo. La búsqueda ansiosa suele estar acompañada por la sensación de que todo debe suceder rápidamente, de que la felicidad o el reconocimiento dependen de alcanzar ciertos objetivos en plazos determinados. La confianza en uno mismo permite habitar los procesos con mayor paciencia, aceptar que algunos encuentros requieren maduración, aprendizaje y coincidencias que no pueden forzarse. Esta relación más flexible con el tiempo reduce la presión interna y facilita disfrutar las experiencias sin convertirlas en evaluaciones constantes. ¡Pum! El desarrollo de esta confianza personal suele implicar momentos de reflexión profunda con tiempo. Requiere preguntarse qué aspectos de la identidad fueron construidos para satisfacer expectativas externas. ¿Qué deseos surgen desde la experiencia íntima? ¿Qué temores limitan la posibilidad de mostrarse genuino? Este proceso no es lineal ni definitivo, porque la identidad está en constante transformación y cada etapa de la vida puede presentar nuevos desafíos que invitan a revisar la relación con la autenticidad y la aceptación personal. Permitir que te encuentren no implica pasividad ni renuncia al deseo de construir vínculos o proyectos. Significa modificar la manera en que se participa en esos procesos, reemplazando la necesidad de ser elegido por la disposición a compartir la propia identidad con honestidad. Implica confiar en que aquello que resulte verdaderamente significativo podrá reconocer el valor de esa autenticidad. Aceptar que no todos los encuentros tendrán la profundidad deseada. Comprender que la valentía no consiste en eliminar el miedo, sino en avanzar a pesar de su presencia. Sostener la decisión de vivir desde la coherencia interna, incluso cuando eso implique atravesar momentos de incertidumbre. Descubrir que la confianza en uno mismo no elimina la posibilidad de ser rechazado, pero permite construir una vida donde la identidad no dependa exclusivamente de la mirada ajena. Reconocer que el encuentro real solo puede producirse cuando la persona se permite existir sin ocultar aquello que la define emocionalmente. Aceptar que la valentía de mostrarse genuino transforma la manera en que se construyen los vínculos y la forma en que se experimenta la pertenencia emocional.